Amigas, amigos, muchísimas gracias por estar con nosotros. ¿Cómo les va? ¿Cómo están ustedes? Vamos a entrevistar para todos ustedes a una infectóloga muy estudiosa del hospital italiano llamada Laura Barcán. Eso será dentro de unos instantes. Nuestro país, la República Argentina, esto tiene un reconocimiento internacional, hasta ahora está haciendo muy bien las cosas. Tanto desde el presidente de la República, el profesor Alberto Fernández, su equipo de científicos, de ministros y también, es muy importante decir, la oposición, constituyéndose de esta manera la clase dirigente política en lo que debe ser un respaldo al Estado argentino, muy especialmente en estos días. Dicho esto, como amo la historia, a mí la historia me dice que todo lo que viene es mejor. Porque tal vez lo que viene sea mejor dentro de no mucho tiempo, dado desde mi punto de vista el decaimiento o la decadencia cultural, intelectual, moral, en muchos casos hasta espiritual, de la comunidad internacional de estos tiempos. Antes de ir a la entrevista prometida, concretamente a una estudiosa de la infectología médica en la República Argentina, la doctora Laura Barcán, permítaseme hacer un juicio crítico sobre mi propia labor profesional de periodista. Hay que alertar, hay que orientar, hay que educar, hay que informar, hay que formar sobre todo el acontecer de esta pandemia. Con el coronavirus, sí, por supuesto que sí. Lo que no debemos hacer es producir en el televidente, hablo de mi labor televisiva en televisión, pánico. Lo que no debemos hacer es estar de la mañana a la noche en todos los noticieros de todos los canales contando muertos, enfermos por la pandemia. No está bien hacer esto. Por eso me veo en la obligación de, en primer término, hacer conocer un material que se ha viralizado, donde un infectólogo argentino, un especialista, pone en vereda a un colega de TN, que tal vez sea ponernos en vereda a todos los que hemos abusado de la información médica, además sin tener los conocimientos debidos. Va en primer término esto que les digo, que aconteció en un canal colega, y también posteriormente vamos a escuchar a Nora Bar. ¿Quién es Nora Bar para el gran público? Es presidenta de la Sociedad de Periodistas Científicos. Tiene prestigio no solo en la República Argentina, sino en todo el mundo. Es Nora Bar, mi amiga Nora Bar, como Valeria Román, entre otras personalidades del periodismo que nos llena de orgullo. Por eso me parece acertado felicitar al Ministerio de Salud de la Nación, que en su informe diario, que aconsejo que es lo único que tenemos que ver todos los días, sobre lo que pasa con el coronavirus en la Argentina y en el mundo, especialmente en la Argentina, el Ministerio, digo bien, de Salud Pública ha incorporado una voz, una presencia de una periodista especializada en ciencias, muy especializada, muy prestigiosa, muy seria
entre otros medios escribe en La Nación. Así que aconsejo, en primer término, ver el error de este colega, que es el error de casi todos en los medios televisivos, e inmediatamente después acostumbrarse todos los días, si querés información sobre el coronavirus, a ver nada más que por televisión el informe oficial del Ministerio de Salud Pública con la opinión independiente de una periodista notable como Nora Bar. Señor director, ¿vamos con lo prometido? Sí, en primer término el colega de TN y después Nora Bar. Atención, país. Gustavo, ¿qué pasa con el miedo que se está convirtiendo en una plaga también? El miedo se genera por muchas causas, y creo que está lo individual, el desconocimiento, pero está también quienes informan cómo lo hacen y el rol de los medios. Hay medios que durante 24 horas no hacen otra cosa que mostrar y hablar de esto. Y si el médico o a la persona que entrevistan da un mensaje que es relativamente optimista, sí, o que por lo menos muestra que esto no es el fin del mundo, el cual suele ser, por ejemplo, mi mensaje, sí, rápidamente muestran una terapia intensiva en la ciudad de Milán, donde hoy murieron 14 personas. Entonces, hay una responsabilidad muy importante, y lo estoy diciendo de forma casi vehemente, sí, de los medios. La gente está aburrida y encerrada en las casas. ¿Por qué no hacen también otro tipo de entretenimientos? ¿O solo hay que contar muertos y este cientos caso, de miles de afectados? Lo que pasa es que mundialmente la Organización Mundial de la Salud está contando los muertos uno por uno. De las epidemias de gripe que hay todos los años, no se cuentan y ni se divulgan uno por uno los muertos. Por eso también nosotros contamos uno por uno los muertos. Bien, como ese es el rol de la Pero eso lo está informando el Ministerio de Salud. No de los noticieros. Pero eso ese es el rol de la Organización Mundial de la Salud. Está bien, doctor, pero... Ustedes me preguntaron, la pregunta fue de ustedes, doctor, ¿por qué creen que hay tanto pánico? Y yo le di una serie de razones, y creo que una es que los medios no hablan de otra cosa, y algunos medios más amarillistas, siempre tratando de mostrar lo peor. Yo no estoy señalando a ustedes. No, pero traten doctor, de pero pensarlo si no es como... así. Tenemos 7 señales de 24 horas de noticias. En el mundo es raro eso. Los argentinos somos medio adictos a las noticias. Bueno, yo estoy proponiendo... Es una situación particular, digamos. Pueden tomarlo o no. Yo propongo que sea distinto. Si ustedes lo quieren, lo toman o no, y ustedes sabrán cuál es su rating. Sí. Creo que eso son dar noticias huecas, porque ya no hay que informar. A la mañana la viceministra todos los días dice cómo fue el parte yo, y lo repiten 16 veces. Eso se llama contar muertos. Eso no ayuda. Entonces les respondo. Ustedes me preguntaron hace unos minutos, ¿por qué se genera pánico? Por muchos motivos. Hay un poco de... Entiendo. Pero los medios podrían ayudarnos en no generar tanto pánico. Solo ese es mi mensaje. ¿Se puede tomar o no? Bueno, muchísimas gracias, doctora Bisotti, al Ministerio para dedicar estos instantes al rol del periodismo en la cobertura de esta pandemia. De repente el menú diario de la comunicación se vio invadido por términos raros, extraños, como enzimas, receptores, citoquinas. La pandemia y el coronavirus pasaron a ser protagonistas principales de la información desde la mañana hasta la noche, y hasta los programas políticos de los horarios de mayor audiencia se discute sobre cuestiones técnicas, como por ejemplo la cantidad de test que deben realizarse o las estrategias sanitarias, que hasta ahora eran materia propia de un grupo de especialistas. Por otro lado, el mundo se puso a trabajar contrarreloj para encontrar la causa de un extraño brote de neumonía que apareció en China. Pero en la premura, en la avidez por encontrar una forma de detener la progresión de la epidemia, las investigaciones y las publicaciones se multiplicaron a un ritmo vertiginoso, muchas veces pasando por alto normas establecidas y muy estrictas en la comunidad científica, como la revisión por pares o la experimentación en animales. Así, casi sin filtro, la cantidad de información que nos llega puede ser abrumadora y en lugar de iluminarnos puede confundirnos o ser tóxica. Por eso la Organización Mundial de la Salud advirtió sobre el peligro de esta infodemia.
Por su impacto en la salud de la población, sabemos que estos temas requieren un cuidado especial y también conocer cómo funciona la ciencia y la investigación. Con nuestras palabras podemos producir hechos y llevar a decisiones erróneas. Como sabemos los periodistas científicos que nos entrenamos para el tratamiento de estos temas, es fundamental conocer estas materias, cómo se hace un estudio clínico o cómo se trabaja en el mundo científico para no difundir falsas promesas o tratamientos mágicos. Tenemos que ser precisos cuando informamos sobre resultados preliminares, in vitro o en animales. Sabemos que tenemos que ser especialmente meticulosos con las estadísticas y datos que pueden influir en las decisiones que luego tomará cada uno de los habitantes o de los individuos de nuestra comunidad, o pueden influir incluso en decisiones de salud o política pública. Hay que ser también muy cuidadosos en la elección de las palabras y evitar términos como cura milagrosa, que pueden ofrecer expectativas absolutamente exageradas. No tenemos que aterrorizar, pero tampoco ser displicentes acerca de riesgos latentes, por ejemplo, los que se presentan con la administración de drogas no probadas. Asegurarnos de comunicar la mejor evidencia disponible. Preguntar a múltiples fuentes y en especial a expertos independientes acerca de la calidad de esa evidencia. La ciencia avanza sobre la base de consensos y hechos probados, y no sobre opiniones individuales. No siempre corresponde presentar dos campanas sobre un mismo tema. También tenemos que tener cuidado de no estigmatizar, de respetar la intimidad de las personas. En situaciones como esta, absolutamente extraordinaria, es imperioso reconocer que hay incertidumbre. Tenemos que saber comunicar lo que se sabe, pero también lo que no se sabe. Hay muchas cosas que todavía no se saben. Y siempre tener en mente que el objetivo principal cuando se elige una noticia es el bien público. Hace años que digo que yo no afirmo ni niego nada. Es más, a veces pienso que el universo y nosotros que somos toda energía y formamos parte del universo, no tiene ni principio ni fin. Es más, creo que ni los seres humanos no tenemos ni principio ni fin. Claro que esto, desde el punto de vista, puede ser analizado sociológico, filosófico, para algunos será místico, no sé, pero así lo entiendo. Tengo que cumplir con lo prometido, presentarles a la doctora Laura, jefa de infectología del Hospital Italiano, creo que el apellido es Barcan o Barcan. Es una estudiosa de la medicina argentina y como también hay información, mucha información, que lamentablemente en el Hospital Italiano hay 19 trabajadores de la salud contagiados con el coronavirus. Ese es el informe, la cantidad, están todos bien, informe que nos ha otorgado, que nos ha brindado, que nos ha entregado el directorio del Hospital Italiano. Entonces me voy a permitir hacer un pequeño análisis de lo que aconteció, acontece y lamentablemente acontecerá en todos los establecimientos de la salud del planeta, en todos, más allá de los cuidados extraordinarios y de los elementos que puedan contar hombres y mujeres que están al servicio de la salud en los establecimientos sanitarios, pueden y van a contraer también el coronavirus. ¿Por qué lo digo? Porque uno se pregunta,
esto ocurre, el contagio en el hospital, y si el médico, el enfermero, el mucamo, el personal de limpieza contrajo el coronavirus en la farmacia, en el colectivo, en el tren, en el supermercado, y después lo llevó al hospital, ¿qué me dicen ustedes? Por eso nunca hay que afirmar terminantemente algo. Todo hay en la vida que preguntarse, ¿por qué? ¿Por qué tal o cual cosa? Entonces la doctora ahora nos va a decir el porqué de algunas cosas referidas a las preguntas que este periodista le hizo sobre el coronavirus. Atención, país. Muchísimas gracias, doctora, por prestarse a este reportaje. Muchísimas gracias de todo corazón. ¿Cómo le va? Muy bien, gracias a ustedes por llamar. Doctora, ¿está en cuarentena o está trabajando? No, estoy yendo, lo que pasa es que estamos yendo la mitad de los días, cada uno del grupo de infectología. Por ahora, digamos que no hay un requerimiento excesivo de atención de pacientes ahora, porque, como está semi vacío el hospital ahora, porque todo lo que no es urgencia o emergencia se ha suspendido para más adelante. Entonces ahora, para no estar mucho juntos y respetar el asunto del distanciamiento social, estamos yendo más o menos la mitad de las personas, nos turnamos para ir. ¿Dónde nació, doctora? Ramos Mejía, y viví ahí hasta los 32 años, o 33 años, más o menos. ¿Recuerda la enseñanza elemental, la escuela primaria, secundaria? ¿Dónde fue? Sí, fui hasta antes de la secundaria, fui a un colegio del Estado mixto que quedaba a 2 cuadras de mi casa. Y luego fui al colegio Santo Domingo, que es un colegio de monjas, ¿no? Aunque mi padre era ateo, pero en Ramos Mejía no había muchas otras opciones de buenos colegios, así que fui al Santo Domingo. Mire usted me dijo fuera de cámaras que papá, mamá no viven, pero que papá era médico y creo que su abuelo también era médico, me dijo. Sí, también. Mi padre era psiquiatra y mi abuelo era médico clínico y fue intendente de Chacabuco y era el jefe del hospital, el director del hospital de Chacabuco. O sea que, tenía como una especie de mandato, ¿no? Como para hacer medicina, como para seguir medicina. Por suerte, me gustó. ¿Y mamá? No, ella había estudiado y no llegó a recibirse de escribana, pero no terminó. Fue educadora de 2 hijas, me dijo usted que tiene una hermana menor. Sí, una hermana y tenía un hermano que falleció hace unos años. ¿Su hermana cómo se llama? Graciela. Doctora, ¿y entonces la Facultad de Medicina en dónde? En la UBA. En la Universidad de Buenos Aires. Sí, en Buenos Aires. ¿Por qué médica usted? Yo no sé muy bien, porque yo en la secundaria decía que iba a estudiar filosofía hasta 5º año, decía que iba a estudiar filosofía. Y esas vacaciones no me las acuerdo mucho y después aparecí estudiando medicina, o sea que fue un mandato inconsciente muy fuerte, evidentemente, ¿no? Ahora igual, no me arrepiento, verdaderamente me gusta mucho y lo volvería a elegir, ¿no? ¿Era muy estudiosa? Sí, era estudiosa, sí, la verdad que sí. ¿Abanderada tal vez de la escuela secundaria o primaria? En la escuela secundaria abanderada, sí, tal cual. Muy bien, doctora. Y entonces su especialidad, usted se recibe médica en la Universidad de Buenos Aires. Después hice la residencia de clínica médica en el Hospital Italiano, o sea que estoy ahí desde que nací, más o menos. Bueno. Y después de ahí hice la especialidad de infectología, que en esa época no era muy común ser infectólogo, ¿no? Pero estaba, la doctora Liliana Clara, que fue mi jefa y fue mi mentora, y la admiraba muchísimo. Entonces, después de clínica médica elegí infectología y eso hice. ¿Y qué son para usted los virus en sus pacientes, en su trayectoria, en sus
investigaciones de alguna manera médicas. Se presenta una persona que tiene un virus. ¿Cómo se define, cómo lo define usted como médica a una persona que tiene un virus? Bueno, mire, hay respecto a los virus, antes de la pandemia del 2009, que era que fue la pandemia de la gripe, ahí empezamos realmente a estudiar los virus que afectan la vía aérea. Antes decíamos, debe ser un virus, quédate tranquilo, no tomes antibióticos y chau. Después de eso realmente empezaron a aparecer técnicas muy útiles para diferenciar cuál era el virus que estaba afectando al paciente, ¿no? La verdad que hasta esa época a este tipo de virus no le dábamos demasiada importancia. Después del 2009, ahí sí empezamos, ya le digo, a buscar diferentes tipos de virus, que hay muchísimos virus que afectan la vía aérea superior, y bueno, y después de ahí entonces ya sabemos que no es lo mismo un rinovirus que un adenovirus o que un coronavirus o que un virus de la influenza. Después, por supuesto, está el otro grupo de virus, que son el virus del HIV, el virus de las hepatitis B, C y A, es diferente. Estos son virus que afectan la vía aérea, por lo tanto son muy contagiosos y pueden hacer mucho daño en el pulmón de los pacientes. Usted como médica, con su experiencia en el hospital italiano, ¿qué piensa en la información reciente de la Organización Mundial de la Salud, que determina que este virus, el coronavirus, es mucho más grave, por supuesto muchísimo más contagioso que el de la gripe A? Como su experiencia personal, ¿qué le estaría diciendo o qué presupone usted como médica que esto significa? Bueno, respecto a la gripe A, lo bueno es que había un medicamento y había una vacuna, ¿no?, contra este virus de la influenza. Sin embargo, contra este virus no tenemos ni una cosa ni la otra. Entonces es igual que, digamos, una pandemia ocurre cuando surge un nuevo que muta o es un virus nuevo, que entonces ninguna de la gente tiene defensa frente a ese virus, o sea, no han desarrollado anticuerpos debido a que nunca se habían enfrentado con ese virus. Eso es lo que explica el gran número de contagios, y como en un mes o algo así se había extendido este virus a la mayoría de los países del mundo. Contra el virus de la influenza realmente algo de inmunidad había, si bien no era esta cepa de influenza, eran otras cepas de influenza. Y realmente la mortalidad que al inicio, no nos tenemos que olvidar que este es un virus que lo conocimos el día 7 de enero, o sea, llevamos 3 meses de conocer este virus. Hay muchísimos datos que no sabemos de este virus y que sí conocemos y conocíamos ya de antes de la influenza. Este virus, recién ahora estamos logrando ver que, digamos, la mortalidad es variable, depende de los lugares, y que, por cierto, en los lugares donde la mortalidad es menor, es muchas veces mayor que el de la influenza. El de la influenza generalmente está en menos del 1% en forma global, y después desde ya que los grupos de riesgo la mortalidad es mayor. En cambio, con este virus estamos viendo que realmente las cifras son bastante más altas que las de la influenza, es verdad. ¿Qué es conoce seguramente sí, el ruxolitinil? Creo que está ahí, ¿lo pronuncié bien? Ese medicamento que se está aplicando en Toscana en 8 pacientes y están viendo que si puede o no funcionar. Lo mismo que hay 2 medicamentos de un francés que incluye, sí, llamativamente para los que no entendemos nada de nada, antibióticos. Sí, hay 2 grupos de fármacos que se están usando. Unos son los que afectarían directamente al virus, ¿no? Dentro de estos tenemos la hidroxicloroquina, la citromicina, lopinavir, ritonavir, y ahora se están estudiando algunos otros. El que usted mencionó recién, junto con otros como el interferón beta o el tocilizumab, son medicamentos que lo que hacen es que evitan que la
la inflamación sea muy fuerte y que realmente esto es lo que le hace el daño a los órganos, ¿no? Lo que nosotros llamamos tormenta de citoquinas, que son unas moléculas que liberan algunos tipos de glóbulos blancos y al reaccionar en forma excesiva son los que dañan los órganos. O sea, por eso le digo, están estos dos grupos de medicamentos, el que afecta directamente al virus y el que lo que busca hacer es frenar la inflamación, que es la que daña los órganos finalmente. Sí, estamos usando varios de esos, pero la verdad es que no tenemos evidencia fuerte a favor de ninguno de estos medicamentos hasta ahora, de ninguno. Ajá. Hay muchas, habrá tantas preguntas. Uno ve, como periodista, lee todo el día, miramos todo lo que podemos y escuchamos a personalidades científicas de Argentina y de distintos países del mundo expresarse sobre este tema. Hay gente que tiene hipertensión, de pronto, por nombrar una de las enfermedades preexistentes, podríamos decir la diabetes o colesterol, no sé, artritis reumatoidea, no sé, muchas, pero la hipertensión, infectándose uno con el coronavirus, ¿en qué afecta? ¿Qué simpatía le causa a este virus para agravar la situación del hipertenso? Bueno, del grupo de enfermedades que usted nombró, que son enfermedades del corazón, enfermedades renales, diabetes, gente que tiene las defensas bajas, lo que hace es que simplemente hace que el virus afecte a un organismo que ya tiene cierto daño, entonces el daño que va a ocasionar el virus es mayor. Esto no es por ninguna relación directa que ocurra, sino que es gente que ya tiene un cierto daño previo en el organismo. Ahora, en relación a los hipertensos, hay algo que es muy, digamos, bueno, ocurre lo siguiente: el receptor del virus adentro de la célula es igual que el que va a recibir una enzima de un grupo de un complejo de enzimas que influye en la regulación de la presión arterial en los seres humanos. Entonces hay mucha gente que recibe remedios que inhiben estos receptores y que son muy frecuentes, como los sartán, por ejemplo. Bueno, entonces lo que se está estudiando es si realmente es conveniente que la gente que viene tomando esas drogas las deje. Hasta ahora la idea es que no las deje de tomar, que siga con los remedios que viene recibiendo hasta ahora. O sea, a lo mejor sería mayor el daño que el beneficio de suspender las drogas. O sea que hasta ahora, con la evidencia que hay, es que los hipertensos debemos seguir tomando las mismas drogas que venimos tomando hasta ahora. Bueno, esta respuesta y esta pregunta no la leí ni la escuché. Y hay otra pregunta, doctora. Hay dos preguntas similares. La primera: ¿para qué me vacuno ahora? Lo hago todos los años, para la gripe A, para no contraer la gripe A. ¿Para qué si contraigo el coronavirus? ¿Para qué me sirve esa vacuna? La gente que tiene indicación de recibir la vacuna de la gripe justamente son los mismos grupos de riesgo para tener enfermedad severa por coronavirus. Entonces, lo que uno busca es no sumar enfermedades. O sea, bueno, al menos estemos protegidos de lo que existe vacuna. No vaya a ser que uno se agarre una gripe y después, además, se agarre el coronavirus. Entonces, ahí las posibilidades de que la enfermedad sea más severa realmente aumentan muchísimo. Entonces, la idea es proteger lo que existen, elementos que nos ayudan a evitar otras infecciones, igual con la neumonía bacteriana. Ahí es la pregunta. Claro, le iba a preguntar sobre el neumococo. La persona que está vacunada, la pregunta sería: me vacuné contra la neumonía, me agarró este niño el coronavirus y me hace una neumonía para liquidarme. ¿Cómo es, desde el punto de vista médico, que usted puede explicarnos esto? Lo ideal es que usted no adquiera una neumonía ni por gripe ni por neumococo. Digamos que esté
protegido frente a otras 2 causas de neumonía. Entonces, no va a evitar que usted se infecte de coronavirus, pero su organismo va a estar más sano que si además hubiera adquirido la gripe y la neumonía debido a neumococo. No sé si es claro. Sí. Aparte nos va a ayudar a hacer la diferencia más fácilmente. O sea, si una persona viene con fiebre, tos seca, fiebre alta, etcétera, y recibió las 2 vacunas estas que debería recibir, nos hace más acercar al diagnóstico de que esto es coronavirus y no es ni gripe ni neumococo. No sé si me quedó claro. Sí, no es claro, doctora. Tengo que hacer una pregunta que le hice a su colega del hospital alemán, la doctora Cristina Freuler, sí, ella Freuler. La misma pregunta porque quiero ver su visión. Un científico argentino que tuve la ocasión, querida doctora, de entrevistar hace varios años, Maistegui, el tratamiento contra el virus del campo argentino, este hombre es referencia mundial, en Nueva York, en los Estados Unidos, están haciendo algo desde el punto de vista científico con el plasma. No es la vacuna, pero con el plasma que le sacan al infectado. ¿Cuál es su visión sobre esto? ¿Qué piensa usted como especialista infectóloga del hospital italiano? ¿Cómo lo ve esto usted? No, yo creo que es una muy buena opción. Usted dice en la fiebre hemorrágica argentina, la fiebre hemorrágica, sí. Es realmente muy, muy útil. ¿Qué es lo que hizo con las vacas? ¿No? Sí, y también se ha usado con pacientes con ébola, con infección por el virus de ébola. Claro. O sea que en realidad es lógico y es una muy buena opción que la están estudiando. Obviamente que uno, antes de usar plasma de alguien en otro ser humano, le tiene que hacer los análisis que no tenga otras infecciones, ¿no? Para no darle, por ejemplo, un HIV o una hepatitis B curándolo de otro virus. Pero sí, es una opción que se está estudiando, inclusive acá en Argentina existe una posibilidad de hacer un estudio con esta terapéutica. Me parece una muy buena opción. Muy bien. Doctora, ¿y cómo se está preparando el hospital? ¿Cómo se ha preparado el hospital italiano? El prestigioso hospital italiano de Buenos Aires. Estoy hablando del hospital italiano de Buenos Aires. Estamos siguiendo siempre las normativas de nación y de ciudad. Aparte, yo estoy en la SADI, que es la Sociedad Argentina de Infectología, en donde estamos trabajando muy cerca con las autoridades, digamos, de nación, provincia y ciudad. Entonces estamos siguiendo las normas que dictan ellos. Bueno, básicamente lo que hay que hacer es, digamos, todo lo que no es urgente, suspenderlo, así están habilitados los servicios para atender a la gente que venga con la infección por este virus. Lógicamente que hicimos circuitos de atención diferentes para la gente, o sea, hay 2 circuitos. De un lado ingresa la gente con sospecha por infección de este virus y por otra vía ingresa la gente, digamos, con otras enfermedades. Entonces están bien instalados, digamos, los sistemas de los equipos de protección que usa el personal de salud de acuerdo a los grados de riesgo que hay de adquirir la infección, ¿no es cierto? Están los más, el que es más sencillo, hasta los más complejos, en donde existe antiparras, el barbijo N95, máscara facial, camisolín hemorrepelente, que se utilizan cuando los pacientes van a quirófano o cuando se les realizan maniobras que vayan a generar aerosoles. Aerosoles quiere decir que el paciente va a eliminar gotitas muy, muy, muy chiquitas que van a quedar en el aire. Entonces eso es lo que implica mayor riesgo y por eso es que solamente en esos casos es que hay que usar los equipos máximos.
cuando uno simplemente va a atender a un paciente, revisarlo, etcétera, no se generan aerosoles y el virus viaja en las gotitas estas de saliva que viajan alrededor de 1,8 metros o hasta 2 metros. Entonces, digamos, esto está muy bien individualizado qué equipo hay que usar para las diferentes situaciones en las que uno enfrenta al probable paciente con infección. Además, nosotros hacemos el análisis, o sea que hacemos 2 corridas diarias, o sea que en una forma bastante rápida bloqueamos a los pacientes que realmente tienen la infección de los que no la tienen. Y hasta ahora nos está dando un 10% de análisis reactivos, que es lo que recomienda la Organización Mundial de la Salud. Si nos estuviera dando menos de 10%, estaríamos haciendo demasiados testeos. Si nos estuviera dando por encima del 20%, estaríamos haciendo de menos. Entonces, ¿cuántos enfermos contagiados están en el hospital italiano? ¿En qué estado están? ¿Hay algunos en terapia intensiva? ¿Cómo los tratan? A ver, cuénteme algo. Sí, hasta ahora hemos visto alrededor de 40 pacientes con COVID seguro, ya digamos, muchos otros no, de los cuales la gran mayoría están muy bien, creo que solamente 2 están en terapia ahora, y hay que acordarse que por, digamos, las normas del gobierno, aunque la infección sea leve, el paciente por cuestiones de aislamiento tiene que quedar internado igual. Por esto que le digo que la mayoría de los pacientes están perfectamente bien, estarían, o sea, si fuese infección por otro virus, estarían en sus domicilios seguramente y no estarían internados en el hospital. Doctora, ¿qué piensa usted en lo que en estos días se está estudiando? Las estadísticas están indicando que contraen coronavirus más los hombres que las mujeres. Sí, la diferencia igualmente no es muy grande, es, qué sé yo, algo así como 55 y 45%, no es una gran diferencia. Y hasta ahora no sabemos los motivos realmente de eso, no se sabe. ¿Y qué piensa usted, doctora, de los 100 y pico de muertos que hay en la Argentina, que hay muchísimos que no son personas mayores, muy mayores? O sea, el promedio de edad es de 68 años, o sea, está por encima del límite como de los grupos de riesgo. No hay muchos pacientes por debajo de esa edad y la mayoría de esos tenían comorbilidades, o sea, tenían otras enfermedades asociadas. Lo que usted capaz que dice es que al grupo de edad que más afecta es al grupo de 20 a 45 años, pero en esta gente la inmensa mayoría son formas leves. Las muertes están ya le digo, en los grupos de riesgo con muy poquitas excepciones. El promedio de edad 68 años. La cantidad de jóvenes que en la Argentina, en el mundo, pero en nuestro país, toman alcohol y drogas, son personas con riesgos o no grandes de muerte. Si la droga y el alcohol le han hecho algún daño a su organismo, sí, porque digamos no es gente sana. Ahora, si hasta ahora no digamos ni las drogas ni el alcohol le han llegado a hacer un daño orgánico, no creo que sean pacientes de más riesgo que lo habitual para la edad. Hay algo que usted debe saber mucho como especialista en infectología, y el fumador. Sí, el fumador está dentro de los factores de riesgo, digamos dentro de las enfermedades de la vía aérea, que son asma, bronquitis crónica, enfisema. Todos estos están dados la mayoría de las veces debido al tabaquismo, sí. Doctora, Francia, Macron, ha extendido la cuarentena al 15 de mayo, creo, u 11 de mayo.
vienen ya de más de un mes. Sí. Yo tengo ahí un amigo, el doctor Edgardo Carosella, que es miembro de la Academia Nacional de Ciencias de Francia, con el que estuvimos hablando hace menos de un mes. Y bueno, ¿y usted qué piensa en este caso de la cuarentena? ¿Cómo ve usted si es una de las maneras, desde su punto de vista, seguramente que está estudiando desde hace un tiempo, más efectivas para no ir a la búsqueda del virus? Sí, eso sin ninguna duda, hasta ahora es la única medida útil. O sea, se han planteado otras medidas como hacer el testeo masivo, etcétera, y al final todos los países que eligieron hacer eso, al final volvieron a anunciar el aislamiento, debido a que es la única forma. Hay un estudio reciente que lo demuestra, y además lo bueno nuestro es que nosotros empezamos el aislamiento con 100 casos, cuando en Italia empezaron con 9.000, en España con 6.000, en Estados Unidos con 22.000, y ni aún así es absoluta. Usted vio que está aislado, algunos estados están aislados y otros no están aislados. Y a nosotros lo bueno es que logramos ver lo que le pasaba a la gente que estuvo con la epidemia antes, y debido a esto que estamos haciendo, realmente la curva nuestra está sumamente aplanada, que es lo que todo el mundo quiere hacer, porque entonces lo que hacemos con esto es que vayan habiendo casos en forma lenta, digamos, de a poco, y no todos juntos, porque eso sería lo que haría que colapse el sistema de salud, ¿no? Desde ese punto de vista, la verdad es que estamos muy bien ubicados respecto a los demás países del mundo. Doctora, Fauci, un científico estadounidense de prestigio internacional, asesor de Trump, a quien Trump no le hace caso, sí, tal cual. En un artículo en el New York Times, lo ha hecho quedar bastante mal su asesor científico al presidente de los Estados Unidos, confirmando que él desoyó las recomendaciones que los científicos le habían hecho, con las consecuencias que están a la vista. Y la pregunta que tengo que hacerle, doctora, estamos con el contagiado asintomático. ¿Cuántos días puede estar asintomático y está, por ende, usted lo confirma o no, en calidad de contagiar a los demás? Y en todo caso, si eso es así, si todos saliesen con el barbijo, el asintomático, ¿no podrías contagiarnos o sí? A ver, lo que sabemos bien es que una persona puede estar eliminando virus hasta 48 horas antes de desarrollar los síntomas. Ah, bueno. 48 horas antes solamente. Bueno. Y si usted busca en la bibliografía, va a ver que los contagios a partir de gente asintomática son case reports, le decimos nosotros. Es rarísimo. Describen una familia en China, otro en Alemania y otro no me acuerdo en dónde. O sea, no son la fuente de contagio más fuerte de ninguna manera. El asintomático es la fuente de contagio, en donde hay mayor carga viral, que es lo que uno aumentaría el contagio, es cuando la persona está con síntomas, con tos seca y con fiebre, etcétera. Respecto al barbijo, una cosa distinta es el barbijo y otra cosa es el cubreboca, ¿no? El barbijo es el que usamos en los hospitales, que hay dos formas, que uno es el estándar o el quirúrgico y el otro que es el N95. El cubreboca, que está recomendado por el CDC, la OMS no está muy de acuerdo, igualmente, o sea, si lo quieren usar, que lo usen. El tema es que a lo mejor la gente, al usar estos cubrebocas, tiene una falsa sensación de seguridad,
y deja de hacer las otras cosas que sí realmente está comprobado que sirven, como es el distanciamiento a 1,5 metros, 2 metros y lavarse las manos en forma frecuente. Entonces, en realidad, en donde estaría recomendado el cubrebocas sería en los lugares en donde es imposible mantener las medidas estas, que son las que realmente sí está comprobado que sirven para evitar el contagio. Por ejemplo, usted cuando llega a su casa, ¿qué hace? ¿Qué es lo que hace, primero que hace? Me lavo las manos. ¿Y los zapatos? Los zapatos no me los cambio. O sea, a ver, de lo que hay evidencia científica de que sirve es lavarse las manos frecuentemente, mantener la distancia de 1,8 metros y taparse la boca al toser. Las otras medidas, sacarse los zapatos al llegar a la casa, el cubreboca, lavar las bolsas de lo que uno compra, etcétera, a lo mejor sirven o no, no sabemos, no hay ninguna evidencia de que eso sea útil. Y hay gente que se obsesiona realmente con eso y no sabemos si sirve. La recomendación que damos en la SADI es la que le digo: lavarse las manos frecuentemente, mantener la distancia y taparse la boca al toser. Después, bueno, por una cuestión de higiene, es lógico que uno entre, a lo mejor se cambia la ropa si estuvo 8 horas en un hospital o algo así. Ahora, si uno va enfrente a comprar algo y vuelve nada más, no es necesario que se cambie la ropa, que se saque los zapatos, etcétera. Esta es mi visión y la de un grupo de infectólogos, y hay otro grupo de gente que es bastante más exagerada con esas cosas. Bueno, usted da una tranquilidad enorme a la gente que la está viendo en todo el país. Claro, una cosa es la precaución y otra cosa es el miedo, ¿no? Porque si tenemos miedo, entran en pánico, bajan las defensas, ¿no, querida doctora? Sí, claro. Sí, el miedo paraliza y hace que uno, qué sé yo, no haga lo que tiene que hacer, que se olvide de lo que realmente sirve y se dedique a hacer cosas que por ahí no son tan útiles, ¿no? Bueno, hay una última pregunta que tiene que ver con lo siguiente. El hospital italiano tiene el privilegio, tal vez, digo yo, de contar con un hospital universitario, algo así, instituto universitario. Se habla en todo el mundo que todas las precauciones que se están tomando para no contraer el virus, que pareciera que vamos a contraer muchos, que no se colapsen los hospitales porque habría problemas, no solo con las camas, sino con la falta de personal médico, paramédico. Y en ese caso, supongo mal, doctora, si creo que en un momento determinado ustedes pueden estar pensando, estudiando la posibilidad de que algunos médicos jóvenes que se estén por recibir o no sé, que estén en el instituto universitario puedan llegar a contribuir con su vocación, con su perfeccionamiento a atender enfermos. Usted dice los alumnos del instituto del hospital italiano. Sí. Sí, yo no sé si a lo mejor no sería exponerlos frente a algo que no tienen tanta experiencia por ahí, ¿no? Se recomienda que la gente que esté con estos pacientes tenga experiencia, o sea, por ejemplo, cuando hay que intubar a un paciente, que es una maniobra en los pacientes graves que hace aerosoles, lo cual aumenta el riesgo de contagio y demás, se recomienda que sea la persona más experta que lo pueda hacer. Yo no descarto que puedan ayudar en algunas otras cosas, siempre usando los equipos de protección adecuados, y aparte seguramente que ellos tienen ganas de hacerlo, ¿no? Porque es algo nuevo, gente joven, con vocación, seguro van a estar incluidos en alguna tarea cuando haya muchos pacientes. Doctora, ¿usted tiene discípulos? ¿Discípulos? Sí. Sí, en infectología se forma gente con nosotros desde hace muchos años,
gente que, o sea, es la carrera de médico especialista en enfermedades infecciosas de la UBA y también del italiano, ¿no? Sí, tenemos gente, discípulos. ¿Y qué es un discípulo para usted? Un discípulo es alguien que viene a aprender en algo que no sabe y que nos ayuda mucho a nosotros, nos hace preguntas y nos moviliza a, bueno, seguir siempre investigando, buscando respuestas y ayudándolos a ellos a pensar y a razonar. Doctora, muchísimas gracias de todo corazón por esta nota. Le agradezco el tiempo que nos ha brindado, que no es otra cosa que darnos una información formativa. ¿Usted quiere agregar algo, doctora, que no se le ha preguntado? ¿Este periodista no supo preguntarle? No, la verdad es que no, fue muy variada las preguntas. No, que los grupos de riesgo se cuiden, que reciban las vacunas que tienen que recibir y que, bueno, que vivan esto de la mejor manera, ¿no? A lo mejor, o sea, cuando se flexibilice este aislamiento, seguramente los grupos de riesgo van a ser los últimos que van a ser liberados, o sea que les espera un largo rato y bueno, que lo hagan de la mejor forma y viendo que realmente es algo que es valioso, porque hasta ahora lo que se ha visto es que es la única medida que ha ayudado a bajar la transmisión de este virus. Así que como médica argentina, estudiosa, está de acuerdo con las medidas que el Estado, oficialismo y oposición en la dirigencia política argentina ha tomado. Sí, absolutamente. Aparte, parece, como le dije antes, que fueron súper oportunas, o sea, fueron muy tempranas, entonces esto ayudó a que el número de infecciones realmente está aplanado y usted ve que hace varios días que el número de casos es el mismo prácticamente. Entonces así vamos a lograr que el sistema de salud los logre absorber y atenderlos a todos. Doctora, por ahora le mando un abrazo con el corazón y con la mente, como me gusta decir en estos tiempos, y espero, pasada esta circunstancia que va a pasar, poderle darle un abrazo personalmente. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, hasta siempre, doctora. Gracias. Chao, hasta luego. Cuidar el agua nos asegura el futuro. Es un mensaje de la Federación Nacional de Trabajadores de Obras Sanitarias, FENTOS. Coto, una empresa 100% argentina que ha sabido crecer al ritmo del mundo actual y ofreciendo la mejor calidad al mejor precio. Coto es más que supermercados, es una gran familia argentina que crece pensando en su país. Coto, yo te conozco, ahora conocenos vos. Hospital Alemán, el único que usted elegiría sin dudar. Bueno, Jorge, antes que nada un saludo, nos conocemos hace ya mucho tiempo y yo siempre destaco la tarea que tú realizas en la televisión. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Cerramos nuestro trabajo periodístico de hoy presentándoles nuevamente a mi adorada Lola. La adopté
hace 2 años y medio. Alguien me dijo, ella lo eligió a usted. Ella me eligió. Y hoy me hicieron llegar un pensamiento de Pérez Reverte, que una persona le dice, maestro, quiero adoptar un perro. ¿Cuál me aconsejás para que me acompañe en las lecturas? ¿De qué raza? Y Pérez Reverte le dijo, anda a un refugio, mirá tranquilamente a todos y el perro que quiera estar contigo te va a elegir. Y ahora creo que Lola me eligió. ¿No que me elegiste, Lolita? ¿Le gusta la cámara? ¿Le gusta la cámara? ¿No me miras a los ojitos como hacemos siempre? No, está con ustedes. Los está mirando a ustedes. Brindamos, entonces, por la salud de todos los habitantes de esta casa nuestra, la tierra. Que así sea, Dios mío. Hasta la semana que viene, si vos lo permites.